Muchísimas gracias a Julieta, a Carola, a la gente del programa, a todos los que están acá. Me siento muy honrada y muy contenta de recibir hoy a Hendel Guayasamín, que para nosotros, para todos los que formamos parte de la cátedra de Jorge Ramos, fue un descubrimiento. Conocimos a Hendel, su obra, su pensamiento y también su trayectoria de vida, su interés por la arquitectura latinoamericana y por las sociedades latinoamericanas, ¿no? De alguna manera, Hendel, igual que Jorge Ramos, igual que muchos de sus discípulos, entendemos la arquitectura como un producto cultural y social que de alguna manera reafirma estas identidades latinoamericanas que nos contienen y que no hablan por sí mismas, las hacemos hablar con nuestro pensamiento, con nuestras obras, con nuestra creatividad, con repensar y recrear la arquitectura y la cultura latinoamericanas. Como dijo Julieta, me emociona muchísimo que estén acá Regina, la mujer y la compañera de toda la vida de Jorge Ramos y su hijo. Me pidió Julieta que dijera unas palabras en nombre de todos los que fuimos sus discípulos y amigos. Y Jorge Ramos fue para muchos de nosotros una persona de una enorme sabiduría, de una enorme generosidad, de esas personas que marcan la vida de los que los rodean sin estridencias, sin prepotencia, de una manera a través del afecto, del diálogo. Creo que para muchos de nosotros este interés y este compromiso a través de la docencia, la investigación, la construcción social con lo latinoamericano, con las ciudades latinoamericanas, con la historia latinoamericana, con la política, con el pensamiento de esta región, es un legado de Jorge en el mejor de los sentidos, ¿no? De alguna manera me tocó continuar cuando él ya no estuvo con la cátedra que fundó y que sigue siendo eso, un espacio vivo, un espacio de formación, un espacio de pensamiento, un espacio de debate donde todos los días se construyen cosas nuevas y se repiensan cosas nuevas para estas situaciones en las cuales nos toca desenvolvernos a los investigadores y a los arquitectos latinoamericanos, que son desafíos que se renuevan permanentemente, ¿no? Al calor de las luchas políticas y de las coyunturas especiales que tiene cada uno de nuestros países, Bolivia, Ecuador, Argentina, nos desafían todo el tiempo a ver cuál es nuestro rol como arquitectos, como educadores, cuál es el papel que tiene el pensamiento latinoamericano en la universidad pública, qué tipo de compromiso con esa cultura y ese acervo latinoamericano tenemos desde este lugar. La verdad es que el pensamiento y la presencia de Jorge está en todo nuestro equipo permanentemente. Recientemente hemos creado una maestría en estudios urbanos de América Latina. Cuando Julieta me convocó a decir estas palabras, pensaba, bueno, ¿en cuántas cosas está todo esto que fuimos construyendo a lo largo de los años, tal vez sin darnos cuenta, ¿no? Y con cuánta sabiduría y con cuánto humor, porque Jorge Ramos era una persona que nos enseñó a ver la belleza en lugares donde a veces no está. Cada vez que paso por un tanque de agua con forma de pava o con forma de mate o con todas esas cuestiones de la arquitectura sin arquitectos, del saber popular, de estas cosas que emergen a pesar del disciplinamiento de los códigos, de las reglas, y entender que eso también es arquitectura. Así que
realmente me parece una ocasión de una enorme convergencia entre todo ese legado de Jorge Ramos y tu trayectoria, y que estés hoy aquí hablándonos de el origen y lo contemporáneo, y de esos dos desafíos, del pasado y el presente en la arquitectura y en la cultura latinoamericana. Así que solo eso, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Handel es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador. Ha desarrollado diversos cargos de gestión pública y en el municipio de Quito, y paralelamente a su labor de gestión ha sido docente hasta hace 2 meses. 2 meses. Ha sido docente y director de la carrera de arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Universidad Católica del Ecuador. Ha recibido diversos premios, distinciones, todo ello está en nuestro link del programa Tiempos Americanos, donde tenemos la breve biografía de él, pero quiero particularmente resaltar sus 2 publicaciones: el libro de obra que nos presentó Jorge en el año 2005, que está aquí expuesto y que ha sido material de consulta y de estudio de muchos de ustedes, y el último libro que él publicó este año, que es 20 historias que parecen cuentos, publicada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito. Handel, bienvenido, y estamos muy gustosos de que estés con nosotros. Primero, sin duda, es agradecer esta maravillosa invitación para poder compartir con ustedes el día de hoy. Es un día muy especial. He venido a la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires y desde que llegué estaba todo nublado, lluvioso, y hoy día salió el sol. Entonces creo que aquí hay unos gestos que nos hablan y que nos dicen que sin duda este nexo con la UBA, este nexo con Jorge Ramos de Dios, un amigo entrañable, nos trae acá. Y bueno, ¿cómo conocí a Jorge? Ya por el año 90 había una Bienal de Arquitectura en Quito y había un invitado, un colega argentino, que tenía que hacer una presentación sobre arquitectura de acá. Y el día anterior recibí una llamada telefónica por la cual esta persona no iba a asistir y me dejaba un hueco en este espacio. Un día antes es muy difícil resolver las cosas, teníamos un evento armado, y entonces yo me subí al escenario al final de este día y pregunté si había algún argentina ahí. Y Jorge alzó la mano, y entonces le dije: mira, en un minuto quiero hablar contigo, y le conté la tragedia esta y le dije: por favor, tú podrías reemplazar a esta persona. Pero me dijo: yo no he venido preparado, o sea, no tengo nada. Entonces yo no sabía ni siquiera quién era. Le dije: bueno, ¿qué haces? Soy arquitecto, estoy acá asistiendo a la Bienal, escribo, investigo, y cuando hago viajes hago poemas y dibujos sobre las ciudades de América Latina y del mundo. Y le digo: ¿y me puedes mostrar tus dibujos? Y dice: bueno, aquí está mi cuaderno. Me empezó a mostrar sus dibujos, sus poemas. Le dije: pero eso es lo que hay que presentar. Y dijo: no, que no sé. Dije: mira, forzándolo, porque había desespero. Finalmente accedió, y al día siguiente hizo una presentación de sus dibujos, de sus poemas, con la cual empatamos de por vida, porque a partir de ese momento, siempre que hemos venido a Buenos Aires, nos hemos alojado en casa de Regina, de Jorge, y hemos sido compañeros de vida. En el epílogo de su vida me pidió que prologara su libro, y bueno, con eso también se selló, digamos, estos
nexos maravillosos. Esto es un homenaje a él también, y entonces me parece importante agradecer a quienes lo han hecho posible. Creo que Rosa, tú estás aquí en rol de dirigencia, de liderazgo, me parece importante relevar tu presencia acá. A Carola y a Julieta, que conocí en Quito, justo en el homenaje que hizo el SAL a Jorge allá en la Flaxo hace un par de años, y que obviamente nos honró con su presencia, y desde ahí, bueno, ahora que yo venía a la Bienal y se han hecho cargo de demasiadas cosas, como el montaje de la exposición, etcétera, las impresiones, y bueno, otra vez mi gratitud eterna, porque sé que tengo acá en esta ciudad y en este país a gente maravillosa con la cual se establecen estos nexos con los cuales vamos a seguir caminando el resto de la vida. Hoy día he traído esto que empieza, digamos, un recorrido desde Perú, con estas reflexiones hace un par de meses, en Huánuco, una ciudad que muy pocos conocemos, está en las estribaciones de la cordillera hacia el oriente. Luego pasé a Cochabamba, a Bolivia, a un evento que se llama Canata, que es un evento de arquitectura, y que todos estos temas hay que seguirles la pista porque son como iniciativas que se van generando en esta necesidad de compartir ideas arquitectura. Luego pasé a Santiago de Chile, a la Bienal de Arquitectura de Chile, de donde vengo la semana pasada, con un intervalo que casi me impide llegar acá, y les voy a contar, y ahora estamos en Buenos Aires. Y estamos luego de esta escala técnica en Quito, en la cual obviamente nuevamente, digamos, promociona la sociedad a partir de una medida que está tomada por el gobierno bajo la presión del Fondo Monetario Internacional, que supone una serie de correctivos en la economía, entre ellos la eliminación del subsidio a la gasolina, a los combustibles, y esto en primera instancia lo que produce es una protesta de taxistas, de transportistas. Pero al segundo día de esto fue el detonador simplemente, las organizaciones de los pueblos indígenas del Ecuador, aglutinadas en lo que se llama la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador, CONAIE, esas son las siglas, convoca un paro nacional y se bloquean todas las ciudades del país en los ingresos, en las salidas, y paralelamente se producen unas marchas de indígenas y campesinos desde el campo hacia Quito que llegan a superar la cifra de 20.000, una organización sin precedentes, sin un solo centavo de por medio. Todo el mundo ponía los camiones, las papas, el maíz, etc., y llegan a Quito y se toman la ciudad. Se produce un fenómeno inédito, porque de hecho son las universidades, 5 universidades, que les dan alojamiento, que les dan el espacio de resistencia, y con nombres y apellidos está la Universidad Católica, la Universidad Salesiana, la Universidad Andina, la Politécnica Nacional y la Universidad Estatal, la Central del Ecuador. Además, la Casa de la Cultura, en un gesto también inédito, el presidente de la Casa de la Cultura accede a que el espacio del ágora de la Casa de la Cultura, que tiene capacidad para 4.000 personas en eventos musicales, etc., les acoja como el espacio de debate, el espacio de propuesta, de reunión, de conflicto. En esas condiciones, el proceso empieza a ser emergente, y todos los otros sectores, es decir, pobladores, estudiantes, ecologistas, mujeres, sectores de trabajadores, etcétera, se plegan a la movilización y la ciudad se paraliza, pero en cada esquina había un piquete, había una fogata, había una barricada, etcétera. En esas condiciones, obviamente, la decisión de estar acá se ve afectada, obviamente, y postergada, porque tenía que venir el sábado, no pude hacerlo, se
cancelaron todos los vuelos. El día domingo también se cancelaron todos los vuelos y finalmente viajé el día martes para llegar acá en la madrugada del miércoles, pero para llegar de la casa al aeropuerto he hecho una travesía por Chaquiñanes, por los senderos que normalmente tú haces un viaje de 20 kilómetros, digamos, en 45 minutos. He hecho 5 horas en este recorrido inédito, lo tengo registrado como lo que va a ser quizá la primera nueva historia que parece cuento en el próximo libro. Es una locura. Pero da cuenta esto de un fenómeno que viene represado, y esto es importante hablarlo porque lo que les voy a decir hoy día de arquitectura, etcétera, siempre ha estado ligado a estos temas. Nosotros somos animales políticos que no podemos separarnos en esta opción que muchos asumen de yo soy técnico, soy profesional, no pasa nada. No es cierto, eso no existe. Todas las decisiones son políticas. La tarifa del agua, de la luz, de la basura, todo es político. Y bueno, entonces, finalmente este proceso tiene este nivel de resistencia y de virulencia, porque hay un nivel de violencia que estalla de manera también no antes vista, sectores que, digamos, en esta oportunidad develaron también una cantidad de angustias, y una policía que en esto de no ser, entre comillas, dirimentes, sin embargo, actuaron con una violencia estúpida frente a este movimiento social generalizado. Hay 7 muertos, hay más de 1.500 heridos, hay 400 y pico de detenidos, etc. Y en este clímax llegamos el día domingo, en la noche, a una posición del gobierno absolutamente quebrada y debilitada, por la cual se ve obligado a convocar al diálogo. Abre el espacio del diálogo y obviamente el diálogo era con alguien con quien no habían hablado nunca antes, que es con el movimiento indígena. Estos pueblos estaban abandonados, absolutamente marginados de todo, no había habido ningún tipo de atención a estos sectores en años, en décadas, en siglos, y bueno, los dirigentes indígenas condicionan su presencia en el diálogo. Dicen, sí, vamos al diálogo, pero este es un diálogo público, o sea, no se hace a puerta cerrada, se hace en un espacio como este, la prensa allá, en una mesa que tenía 2 alas, una ala con todos los dirigentes indígenas y la otra con los ministros y al medio el presidente de la República. Y ante el país, ante los ojos de todo el país y del mundo, estas son imágenes históricas, aparece un presidente que tiene un precario, casi lastimero discurso, una cosa realmente impresentable, que empieza diciendo: yo siempre les he querido, les he amado, nunca les he ofendido, Unos indígenas que de manera directa le dicen: hemos venido aquí primero a aceptar el diálogo, gracias, pero nuestra posición es esta. Nosotros no salimos de aquí si no se deroga el decreto, ¿no? Téngalo claro, y además, obviamente, nuestra posición pide esto. Los ministros patalean, y el presidente ve que la cosa era en serio, ¿cierto? Y que además se ve una firmeza y una lucidez y una claridad de los dirigentes que abruma a todo el país, porque es algo que uno considera que estos seres humanos del campo, de la tierra, no tienen estas lucideces, pero tenían unas lucideces de tener siglos de defensa de lo fundamental, del agua, de la tierra, del aire, los temas de la vida. Y entonces, con esa claridad, el presidente pide formar una comisión que resuelva el conflicto. Y le dicen: no señor, no hay comisiones, las comisiones nunca resuelven nada. Así que por favor, de aquí nos vamos con decisiones. El presidente pide 1/4 de hora de receso, que se prolonga por casi 2 horas, ¿no? En un acto que ya hablaba de una crisis de Estado, política, y los indígenas le dijeron: si usted no deroga esto, mañana la guerra continúa y usted se cae. Y listo.
Bueno, cuando regresa, ¿no es cierto?, había obviamente la determinación tomada de derogar las medidas, ¿cierto? Y obviamente ese momento el país inmediatamente se desinfla la crisis, y el día lunes, increíblemente, esto es algo que hay que registrarlo, porque el lunes, cuando volvía yo a la casa para el martes volver a ir al aeropuerto, la población barría las calles, las plazas, quitaba los bloqueos y quedó nítida. O sea, claro, había ayuda de los camiones municipales, etcétera, pero todo el mundo desbloqueó la ciudad y volvió, no hubiera pasado nada. Esta es la cronología de algo inédito que cambia y patea el tablero político del país, porque en este proceso han pasado varias cosas. Uno, el gobierno es un gobierno extremadamente débil, pero los indígenas le dijeron: te vamos a permitir que termines su periodo. Respetamos la Constitución, el proceso. Dos, la derecha recalcitrante sacó todas las garras y todo su discurso racista. Ahí el exponente máximo es el alcalde Nebot de Guayaquil, que ya dejó de serlo y ahora tiene a la alcaldesa Cintia Viteri. Los dos se expresaron de los indios que deberían quedarse en el páramo y no aparecer en su ciudad, una cosa bestial. Por lo tanto, estos que eran los candidatos de la derecha no van a tener un voto de toda la serranía del país, y quedaron como son, unos racistas, xenófobos, etc. Y entonces ahí se liquidó. Y tres, hubo también una intencionalidad perversa también de aprovechar toda esta ola por parte del expresidente Correa, que quiso que el proceso termine con la renuncia del presidente y el adelantamiento de elecciones. En este caso, él desde Bélgica hace un video en el cual aparece con la bandera del Ecuador atrás, en posición de jefe de Estado, planteando esto, y al otro día los indígenas le dicen: miserable, en tus 10 años de gobierno nos perseguiste, nos apaleaste, nos quitaste el territorio, etc. Entonces también eso quedó decantado. Son temas importantes porque de hecho, si es que ahora vamos a un proceso electoral de aquí a un año, ¿no es cierto?, vamos a tener efectivamente primero un reposicionamiento de sectores que nunca estuvieron en la política, que ahora van a estar de manera protagónica, y obviamente eso se resolverá en las alianzas que se den desde alternativas que no son precisamente las de los partidos tradicionales. Entonces veamos qué pasa, pero el futuro es yo al menos lo siento, lo pienso, que vamos a tener un futuro que ya no es este pendular de la izquierda a la derecha, sino que la alternativa en el caso ecuatoriano va a necesariamente ser inclusiva de sectores que han estado marginados y estropeados, por decirlo menos. Ojalá esto ocurra, y ojalá la próxima vez que nos veamos podamos hablar de que tenemos un gobierno que es capaz, ¿no es cierto?, de no hacer politiquería, sino hacer política en serio, que supone la opción por los pobres, que supone efectivamente enfrentar los temas fundamentales de nuestros países y de nuestros pueblos. Eso como preámbulo, porque siempre es bueno tratar estos temas. Ahora, estamos en este otro territorio. Bueno, esta es una imagen de introducción que habla de la materialidad en la arquitectura, y que la tengo presente porque sin duda hay una especie de síntesis cuando tú haces arquitectura. Las ideas, los conceptos, los procesos finalmente tienen que decantarse en obra. El discurso tiene que aterrizar, y es muy difícil hacerlo, no es fácil. Entonces, lo más contemporáneo en el origen nos lleva a esta reflexión de que origen viene de original, y contemporáneo de vigencia en época actual. Ahí pueden haber muchas otras interpretaciones, pero esta es importante para lo que ahora presento, y es en definitiva la vigencia del original en la actualidad. Digo esto porque muchos arquitectos estamos desesperados por estar a la moda, y entonces tenemos una
especie de inseguridad fundamental y estamos viendo todos los días el internet, qué cosa nueva apareció, cuál es la última revista, etcétera, etcétera. Y ahí hay no solamente un desgaste, no solamente hay una especie de búsqueda insaciable como en el consumo, etcétera, sino que te va quitando energía y tiempos para buscar lo fundamental, que también no es que solamente, pero también está en el origen y de manera contundente. Cuando hablas de origen, obviamente estás hablando, este es mi entorno por el cual, digamos, uno está marcado. El lugar afecta a todos los seres humanos. Depende de dónde naces, de dónde creces, con quién te formas. Y en este caso, estas praderas de la serranía ecuatoriana hablan de una serranía de 2.000 a 3.000 metros, muy tiernas, muy suaves, muy verdes, muy fértiles, y creo que esto habla también de una formación, unas actitudes, unas conductas que están también en esa línea, pero que también estallan, como queda demostrado por lo que les he dicho antes, ¿no es cierto? La ternura tiene también sus límites. Y bueno, creo que son tiempos en los cuales todas debemos recuperar la sensatez, restablecer la relación con la tierra, con la naturaleza, pensar y sentir en colectivo, actuar en reciprocidad y ser solidarios, valorar lo auténtico. Somos parte, no somos dueños del planeta, del espacio, de la vida. Y esto es importante porque hasta las religiones, particularmente la católica, yo no soy creyente, pero establecen esta especie de dominio del hombre, porque así se decía, te entregan el recurso para que tú hagas o deshagas a tu servicio. Y ahí viene una conducta que puede llegar a ser depredadora, que explica también esa actitud. Pero sí, en este caso vuelvo al pensamiento de los pueblos originarios, tú eres parte. Por lo tanto, no tienes esa capacidad de agredir a lo que perteneces tú siendo parte. Siempre debemos aprender, reaprender, desaprender. Esto es algo muy importante porque obviamente estas verdades en piedra, estas cosas que vienen desde la infancia, esto de enfrentarnos a una cantidad de estigmas, diría yo, no necesariamente son verdades, siempre tenemos que tener esa actitud crítica y desaprender, porque hay que eliminar una cantidad de basura que tenemos para abrir espacios de nuevo conocimiento. Subvaloramos lo propio y sobrevaloramos lo ajeno. Eso también marca toda nuestra producción intelectual arquitectónica. Es decir, tenemos esta visión, por lo menos en el caso ecuatoriano, donde el racismo subsiste durante siglos, de a los propios los vemos con desprecio, mientras que nos arrodillamos a todo lo que viene de afuera. Y eso es terrible. Hay que globalizar lo local y localizar lo global. Esta es una relación entre lo global y lo local que es muy importante, que siempre va a existir, que ahora mucho más, pero que tenemos que tener esa claridad de aquello que tiene fortalezas para globalizarse, está bien, ¿no? Pero obviamente esto ocurre de ida y de vuelta. Hay que saber ser, hacer y celebrar, ser en sentido de identidad, hacer en sentido de oficio y celebrar en el sentido del rito. Creo que si todos logramos que en nuestras vidas esta capacidad de tener identidad, de manejar un oficio con todo lo que eso supone en trayectoria, en conocimiento, en aprendizaje, porque los arquitectos no nacemos, nos construimos día a día como cualquier otro ser humano en cualquier otro oficio. Por lo tanto, estas cosas que te vienen de las estrellas son pura, ¿no es cierto?, paja, ¿no? Y la arquitectura es nuestra tercera piel. Nuestra primera piel es esta, nos expresa, nos comunica, nos protege y se arruga, se mancha, se envejece.
pero esa es autenticidad de esa piel con todo su rol. Es tan diversa una piel de un bebé, de un anciano, que te dice muchísimo, y las dos cumplen el mismo rol. Esta primera piel te permite a ti distinguir cuando das la mano a un obrero que estás con un obrero, o distinguir si estás con un abogado, siempre digo porque se te resbala la mano. Y bueno, en ese territorio pasas a esto que es la segunda piel, la vestimenta, que también te protege y también te comunica. Nuestros pueblos siempre tuvieron su propia manera de vestirse, los del trópico, como gente que venía de la selva, ¿cierto? Los de la serranía con sus ponchos, sus anacos, sus aguayos, etcétera, ¿no es cierto? Y esto te daba unas identidades locales con el vestido que tú sabías diferenciar. No, este es Alasaca, este es Araguro, este es Cayambe, Ahora todos nos homogenizamos, estamos igualitos, ¿no es cierto? Pero esta segunda piel sí, también, a pesar de la homogenización, nos protege, nos comunica, porque igual tú sabes un poco cuando ves a alguien con su pinta, como decimos, sabes un poco qué personalidad tiene, si viene muy cuidadito, si viene andrajoso, si viene bien peinado o no, etcétera. Bueno, es parte de estas maneras de comunicarnos. El perfume también juega un rol importante en esos territorios. Y la tercera piel, la de la arquitectura, es lo mismo, protege y comunica. Y obviamente cuando haces arquitectura tienes que, por lo tanto, pensar, sí, ¿qué quieres comunicar? ¿Qué cosa quieres comunicar? O sea, que también hay estos rasgos de identidad. Esta es la piel. La piel tiene, obviamente, esta capacidad, como digo, de envolvente, de transmisión de luz. Si tú detrás de cada una de nuestras pieles descubrimos, obviamente otra vez en el origen, las miles de filamentos nerviosos, de irrigación sanguínea, vas a encontrar que ahí están unos sistemas que son también arquitectura, ¿sí? Son sistemas que ahora se estudian para hacer las nuevas pieles de los edificios, cómo los edificios pueden o no respirar, establecer una relación con el exterior, abrir o cerrar estos diafragmas para que entre o salga más luz. O sea, todo eso es parte también de ese otro origen, por eso estamos hablando de la vuelta al origen. Debemos ser como los árboles que tienen sus raíces en un lugar del cual se nutren, eso es lo local, y también tienen su follaje que se alimenta del sol, de la lluvia, del viento, que son universales, lo global. Por eso sus frutos son diversos y únicos, con su particular color, sabor y aroma. Eso debería pasar en todos los oficios, no solamente en la arquitectura, esa relación entre lo local y lo global. Estos son las raíces de nuestros árboles, que además se nutren de la historia, de la cultura, se nutren efectivamente de esos minerales propios que hacen que efectivamente florezcan, como en este caso este arupo maravilloso, que es un árbol emblemático de nuestra ciudad, y que si tú te pones debajo de esto, obviamente creo que te traslada, ¿no es cierto?, en esta relación cósmica de ser parte de, ¿no? O sea, y por lo tanto tenemos que saber respetar estas relaciones y estos entornos. Quien no conoce no ama, somos iguales pero diferentes, debemos pasar de la tolerancia al respeto, y esto sí insisto sobre esto porque en el discurso político es muy frecuente, todos los políticos hablan de tolerancia, y para mí yo no tolero la tolerancia, porque la tolerancia siempre se ejerce desde el poder. Es decir, tolera el empresario a los empleados, tolera el capitán a sus soldados, tolera el que está en puesto de poder a los que están sometidos a ese poder. Y respetar es otra cosa. Respetar es ser iguales, diferentes, respetar la diversidad, y creo que hay un otro territorio en el cual tenemos que trabajar.
Trabajar con una visión de sistema, de organismo, de conjunto, porque hemos sido acostumbrados a estas especializaciones, ¿no es cierto?, estas visiones unidireccionales. Incomodar, porque al igual que en todos los escenarios a los que voy, aprendí a incomodar, porque en estos contextos en donde todo el mundo se repite lo mismo, todo el mundo se abraza, se besa, coincide, yo creo que también hay que poner una piedra en el zapato, una zancadilla, hay que mover el piso, porque si no, no pasa nada. Porque obviamente creo que no todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno es normal o aceptable. No es normal tanta inequidad, no es normal la violencia, no es normal la basura, no es normal tanta corrupción. Entonces, si algo pasa, lo menos es que podamos no estar tranquilos y hay que incomodar. Y hay que propiciar transformaciones que son también, no solamente, es decir, el tema transformación es diferente que el cambio. Cambiar es agarrar este vaso que estaba aquí y cambió acá, pero no pasó nada. ¿Sí? La transformación te habla de cómo efectivamente este espacio, digamos, se abre, se llena de plantas, de flores, llueve, eso es una transformación de este espacio, no es un cambio. Entonces creo que hay que hacer transformaciones, no cambios, y hay que obviamente insistir en la posibilidad de que esas transformaciones sean también éticas, porque obviamente la ética y la estética son parte de nuestro oficio, o sea, de la búsqueda de todo ser humano, que también es la belleza, y la belleza está en la relación con el otro ser humano, con los animales, con las plantas, etc. Entonces vamos en esas búsquedas. Y debemos aprender a actuar en las fisuras, porque la sociedad nos presenta cosas que están absolutamente preestablecidas, duras, y actuar en eso te convoca, te obliga al ingenio, a la creatividad, a cómo sobrevivir y hacer de lo imposible lo posible. Creo que este ejemplo de esta imagen habla por sí sola. Tienes un entorno pétreo salvaje en el cual no podría seguramente crecer nada. Y ahí ves cómo esta hierbita sale en la fisura y te demuestra que es posible hacer vida y además de manera maravillosa. Entonces, creo que nosotros tenemos que aprender de esto. La naturaleza en eso da unos ejemplos impresionantes a cada paso, ¿no? Cómo es capaz de reciclarte tanta basura, cómo es capaz de reciclarte metales, minerales, etc. Es de locos. Entonces creo que el actuar en esas fisuras, ¿no?, en las oportunidades, en convertir la tragedia a veces, porque sí, nosotros somos privilegiados, porque tú miras al lado y siempre hay alguien que está en peor situación. Entonces, en ese privilegio, pues bueno, actuemos, ¿no es cierto?, para que todos ojalá tengamos ese privilegio. Y bueno, aquí tienen temas más complejos, 3 fenómenos de la sociedad contemporánea: urbanización, globalización, homogenización. La ciudad, con más de 3.000 años de historia, creación humana para resolver supuestamente necesidades de seguridad, trabajo, vivienda, servicios, comercio. Lo único que realmente ha servido a la ciudad es para resolver el comercio, pero hablemos de seguridad para millones de seres humanos, de servicios, hablemos de trabajo, o sea, no están resueltas. Y creo que este gran invento de la sociedad contemporánea, efectivamente, si ahora concentra en el planeta más del 65% de la población en ciudades, se tiene y se debe convertir en el espacio de realización de vida. Esa es nuestra gran tarea. Nosotros no podemos abandonar este territorio y además debemos evitar este crecimiento, este desparrame sin límite. Hay que ir a la compactación. Buenos Aires, en gran parte de sus ciudades, una ciudad compacta, densa, pero hay otras ciudades en donde cada día creces tomándote territorios que tienen que estar destinados a la agricultura, a alimentar a la población. Entonces hay que tomar decisiones en esos territorios. 2 preguntas: ¿cuánta más pobreza soportan nuestras ciudades? ¿Cuánta más miseria soporta la democracia? Entonces, obviamente, sepamos cada uno ubicarse en ese contexto, porque esta es una olla de presión que si no se la trabaja adecuadamente, te estalla y te estalla en la cara de todos, no distingue, ¿no es cierto?, clases sociales, etnias, etc. Formar profesionales útiles al sistema formal es lo que ocurre en nuestras universidades. O sea,
Seguimos votando miles de profesionales que son fundamentalmente útiles al sistema. Y muy pocos están de manera consciente y consecuente trabajando para que el sistema este, que es perverso, se transforme. Cuando yo veo a colectivos de jóvenes arquitectos que han encontrado derroteros que están en el ámbito del 70% de las poblaciones urbanas que son informales, que son asentamientos sin arquitectos, porque la arquitectura ahí se hace con las propias manos, sin arquitectos, y estos grupos están trabajando ahí, yo digo que bien, porque además hay muchos arquitectos que salimos de las escuelas y como tenemos este idílico de que todos vamos a hacer rascacielos, etcétera, resulta que la vida no es así. Y entonces hay que hacer lo que se puede hacer. Y si tú tienes, en definitiva, un espacio en el cual te necesitan, ¿por qué no estamos ahí? Estamos solamente, ¿no es cierto?, en otros territorios. Vivimos la sociedad del hartazgo colectivo, esto es de José Mujica, porque nada nos satisface ni nosotros mismos. El planeta está agotado, consumimos más de lo que necesitamos, es una sociedad mediática, cada vez más ausente de valores. Debemos aprender haciendo, hacer el aula útil. Yo acabo de renunciar después de 25 años de docencia en la Universidad Católica, y bueno, sí, siempre he tratado de ser sincero conmigo mismo y me cansé que todos los días tener que estar medio tiempo de mi vida, ¿no es cierto?, en estas dinámicas, y decidí que a esta edad, pues ese tiempo podríamos destinarlo a otros temas que ya en el epílogo de tu vida empiezan a tener más valor. Más valor tiene estar con tus nietos, por ejemplo, ¿no?, o nietas. ¿No? Más valor tiene estar con tu compañera de vida, pegarte un viaje, conocer, estar acá. Y entonces eso, estar de profesor todos los días supone un compromiso del cual no puedes abandonarlo porque eres responsable, y supone también el hecho de que cada vez que aparece una oportunidad de salir hay que pedir el permiso, el trámite burocrático, conseguir el reemplazo. Ustedes, docentes de acá, saben la locura que es esto, y si llegas ya un poco atrasado te multan, y ahora en la Católica pusieron una cosa infame que me obligó a ya renunciar, que es el biométrico. Entonces tienes que poner la huella y no sé qué, que entras, que salen. O sea, yo sí digo a mí, por favor, no, un ratito ya, ¿no? Basta. Entonces pues son temas complejos, y entonces creo que es importante valorarlos y convertir. Ustedes aquí están un tiempo importante de su vida. Hagamos del aula útil. O sea, que sirva efectivamente en la dinámica de lo personal interno, intenso, y que sirva en la dinámica de lo social, de lo más amplio, porque si no, no tiene sentido. Hay que aprender, viviendo, a hacer también de la vida útil. La vida es como esto, y aquí está, esta foto es de un regalito de Regina. Mira, la Regina nos regaló este barquito y yo lo tomé porque es el barco de la vida. O sea, la vida es así. La vida es de colores, la vida es maravillosa. Y este barco flota en las mareas, en las tempestades, en las tormentas, y tiene ahí esos clavitos que son esos pasajeros de ese barco, y esas banderitas al viento, etcétera, ¿no? Y yo pienso que todos estamos en este barquito, cada cual tiene su barquito, ¿no? Y entonces es importante saber qué haces, ¿no es cierto?, en este barquito, a dónde vas, qué quieres ver, visitar. Y claro, como decía al comienzo, es muy complicado establecer una correspondencia entre las ideas, la práctica. Tenemos que valorar las buenas prácticas, eso es fundamental, y hay que saber identificarlas, dónde están, y hay que plasmar en obra los conceptos, lo cual es muy complejo, porque los territorios de la arquitectura, a veces tú no es que escoges qué quieres hacer, o sea, se van dando circunstancias y van apareciendo encargos, clientes, relaciones, es complejo. Y cómo sostenerse en una línea de pensamiento es también a veces más complejo todavía. Entonces, por eso vamos a ver algunos ejemplos. Esto es Quito, una ciudad de 3 millones de habitantes que tiene un corredor central que está a 2.800 metros de altura.
rodeado de montañas muy cercanas, porque esto que acá tienen ustedes de esta especie de línea horizontal dominante, nosotros tenemos la línea inclinada, el frontis del cerro, digamos, con el cual te topas en todas las mañanas. La orientación básica cuando tú estás en Quito es poder mirar aquí esta cordillera, el volcán Pichincha, y obviamente tener también el susto de decir cuándo vas a volver a erupcionar y nos jodemos todos, ¿no? Entonces todo eso es parte de una otra percepción del lugar. Y hacia la derecha están los valles, que están como a 400 metros más abajo, los valles de Cumbayá, Tumbaco, Los Chillos, que están con un cerro ahí al medio que se ve que es el Ilaló, y que obviamente ha generado todo un desparrame de la ciudad hacia estas zonas. El nuevo aeropuerto de Quito está arriba hacia la derecha. Bueno, en ese contexto hemos actuado durante estos 41 años de ejercicio profesional discontinuo, porque eso es otra cosa importante. No siempre hay que hacer arquitectura. O sea, ¿por qué? Cuando yo estudié arquitectura, para mí no era mi leitmotiv, no era mi adoración, ¿no? Era mi tercera opción. Yo primero quise ser músico, y cuando a los 15 años le dije a mi padre quiero ser músico, me dijo, ¿quieres ser borracho? Y entonces se acabó cualquier posibilidad de discusión. La segunda opción fue ser médico, y cuando fui a la morgue a ver los cadáveres me dio tal, ¿no?, infarto que no pude, y entonces se acabó, ¿sí? Y la tercera, esta era la fácil. La fácil era porque mi padre ya había sido arquitecto, él ya murió, y yo había visto sus obras, pero no me gustaba porque mi padre era un ser estresado toda la vida con el trabajo. Llegó a tener 20 obras al mismo tiempo, y para él el teléfono era una maldición porque sabía que cada llamada era un problema, porque además hacía de todo, porque así era, o sea, hacía los planos, construía, compraba los clavos, los lados, una locura. Y entonces eso no era agradable para mí, porque eso, arquitectura, ¿qué era? Una cosa casi abrumadora, se te venía el mundo encima, y mi padre recién, ya de muy viejo, pudo disfrutar de la vida. En realidad vivió atormentado por el oficio. Y entonces yo aprendí de eso y por eso le tenía mi distancia. Pero bueno, como ya había fracasado en mis primeras opciones, me metí, estudié en la universidad, fui dirigente estudiantil. Después del año 78 que me gradué, ya teníamos 2 hijos y nos fuimos a vivir a Bolivia, embarcados en todo el lío de los movimientos de izquierda de América Latina. Y de repente yo, entre la solidaridad del partido, etcétera, finalmente llegué a ser un muy buen falsificador de pasaportes, y entonces me enorgullezco de esto, y claro, arriesgamos el pellejo en estas cosas, y con el título en la mano, no hice arquitectura del 78 al 86. ¿Y entonces qué? Y sin embargo, esa experiencia ha sido fundamental en la creación arquitectónica. Entonces, por lo tanto, no es que perdiste el tiempo, no. Aquello que hagas, hazlo bien, dedícate a fondo, hazlo intensamente, y siempre todo esto sirve. No es que tienes que solamente hacer la profesión, la maestría, el doctorado, como decimos nosotros, del PhD, ¿no? El PhD es un desastre, o sea, te traen unos PhDs que no saben nada, que no tienen idea de nada, ¿no? Y entonces, y estamos angustiados por ser doctores y máster y magísters, ¿no? Entonces yo soy respetuoso de esa cosa, pero ya mi tiempo es otro, ¿no? O sea, cuando me dijeron a mí que tenía que renunciar porque no tenía PhD ni maestría, les dije, bueno, renúncieme, yo no voy a renunciar. Y se armó el petardo, y entonces, bueno, nadie valora la trayectoria legalmente. Puedes tener una valoración entre quienes nos conocemos, pero desde el punto de vista legal, en la Universidad Ecuatoriana no existe un reglamento de valoración de trayectoria, pero sí con una maestría que a veces la obtienes en 6 meses y no sé dónde, ya eres magíster. Y yo no me interesa, en todo caso es parte del tema. Esta es la primera obra, año 77, yo egreso el 78, es una casa
que siempre la evoco porque tiene un carácter. Cuando eres estudiante, tú no puedes firmar planos. Y se hizo la casa está aquí, está hecha para una prima hermana, que siempre son como los conejillos de Indias, porque empiezas a experimentar con lo más cercano, y con total desconocimiento de cómo hacer las cosas, lo que te toca es aprender de los obreros. Y haces esta obra, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy es ilegal, y me encanta porque, o sea, yo he sido presidente del Colegio de Arquitectos y además he creado una empresa que es la que legaliza y formaliza todos los proyectos del Distrito Metropolitano de Quito, pero me encanta la ilegalidad, ¿no? Entonces, bueno, es parte del tema, de mis broncas contra el sistema. Aquí están los primeros bosquejos que hablan de esto, de organizar un espacio familiar entre lo íntimo, lo que sirve y el espacio común de todos. Es una casita muy, digamos, barata, con elementos prefabricados como esa escalera que tiene todos sus componentes se producen en fábrica y se arman en el lugar, pero estas cosas hace 43 años. Ahí están las imágenes externas, el conector entre lo social y lo privado. Ahí está la escalera al fondo, vigas de eucalipto, que es un árbol introducido en el país y que fue un árbol depredador de todos nuestros bosques y que no da pena cortarlos porque, bueno, es un árbol maldito, es una bomba de agua, o sea, pero bueno, en todo caso, además crece como hierba mala. El 87, ya vueltos al Ecuador, después de haber estado en todo el conflicto boliviano, hacemos estas dos casas, que eso ya habla de otra arquitectura. Ustedes vean cómo el cambio es sustantivo. Había que, yo diría, emplazarse en un sitio absolutamente extraño, difícil. Trabajar en una ladera que tiene 45 grados o más del 100% de inclinación es muy complicado. Pero había que recuperar estas nociones que te vienen dando en esta especie de ADN andino que te permite enfrentar el proyecto con muchos vigores de la edad, porque si a mí me dicen en este momento que lo haga, no lo hago, porque es durísimo. Y piedra sobre piedra fuimos armando esta estructura que se llama Casas de Guápulo, donde vivimos hace ya casi 30 años. Ahí estaba mi estudio de arquitectura y al lado, en la casa de mi hermano, que es cineasta, estaba su estudio de productora de video, de cine. Y esta propuesta tiene estos elementos ordenadores, en donde arriba ustedes ven algo que no sabía que existía cuando hice la casa, porque esto lo descubrimos en un viaje por tierra con Lisi, que son las ruinas de Racchi, que están en el Perú, entre el Cusco y, digamos, el lago Titicaca. Y en esas ruinas aparece este plano, que es un plano que ahora lo veo como referencial, en donde digo, pero la coincidencia es brutal, es casi lo mismo. Esos muros que tienen esas hornacinas, esos huecos que se vuelven útiles de iluminación, ese eje de troncos, de columnas que aparece en la propuesta nueva y en esta pieza histórica. Y bueno, ven en oscuro los referentes, ven la obra y claro, muchos dijeron cuando vieron estos, oye, pero a ti se te salió el indio. Y bueno, se me salió, ¿qué vamos a hacer? O sea, pero ahí está. Y entonces me parece importante cómo una arquitectura, que es una arquitectura de ahora, no es una mala réplica de un pasado vigoroso, porque no se trata de este copy-paste, no se trata de hacer lo que hicieron nuestros antepasados hace miles de años en un otro tiempo. Tienes que hacer arquitectura de ahora, no puedes plantearte el pastiche, ¿no?, de hacer estas cosas que no corresponden. Están los espacios interiores, ahí ves las columnas de tierra y de piedra arriba de Racchi y abajo estas columnas que son casi totémicas en madera. El espacio posterior, y de cada espacio esa necesaria transparencia, porque son decisiones que cada uno de ustedes va a tenerla cuando enfrente un proyecto. Estás frente a un paisaje maravilloso, y entonces la decisión es que cada gesto arquitectónico no se
convierta en una especie de, yo diría, de obstáculo. Entonces la escalera no podía ser una escalera llena, tenía que ser una escalera que te permita también la percepción del paisaje. Entonces son gestos que cada decisión del conjunto al detalle te lleva a procesos reflexivos, vivenciales, porque tenemos una inteligencia racional, pero una inteligencia animal, sensorial, que tienes que necesariamente sacarla a flote. De este proyecto pasamos a este, que se hace el año 94, en un encuentro con un personaje al que no conocíamos antes, que es una señora ceramista que trabajaba objetos de cerámica, la señora Magdalena Armijos de Cueva, por eso la casa se llama la Casa Cueva. Y este es un espacio quemado durante 8 días, convertido en una gran vasija de barro, una cerámica. Si ustedes han escuchado la música ecuatoriana, nuestro himno verdadero, no el nacional, es la vasija de barro. Y la vasija de barro dice: yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Si quieren les canto, pero no es la oportunidad. Pero bueno, en todo caso, esto habla de estas búsquedas que van otra vez al origen y que sin duda te plantean una arquitectura, por un lado, experimental. Nadie me había enseñado a mí a construir en tierra. Y fue tan brutal la cosa que cuando hacía la bóveda de este espacio, se me cayó la bóveda encima. Y los obreros de ahí, del barrio, y la gente decía: mira, ahí está el arquitectito ese que se le cae la obra. Pero ahí aprendemos, o sea, aprendemos en el error, aprendemos enfrentando los retos, no evadiéndolos, ¿no? El otro día, cuando no pude llegar acá, me alojé esa noche temporalmente en casa de nuestros consuegros que viven muy cerca del aeropuerto. Y la señora, que es hija de una gran señora de apellido Crespo, que es mi segundo apellido, me decía que cuando joven ella tuvo una parcela de tierra y se metió de campesina. Y entonces ahora siguen siendo campesinos. Son bellísimos porque son unos campesinos que tocan con partitura el piano, la flauta traversa, la guitarra, y entonces uno dice con unas manotas así, ¿no? Es maravilloso. Y entonces esta mujer me decía que cuando estaba de campesina y en un momento en esa propiedad se produjeron toneladas de papas, y abrumada por el resultado del trabajo, había que poner todo el cerro de papas en costales, ¿no? Y empezar a hacer una ruma de costales para vender. Y ella estaba casi llorando cuando fue donde su madre y le dijo: mamá, estoy con las papas aquí, no sé qué hacer, estoy conflictuada. Entonces la madre sabiamente le dijo: hija mía, empieza. Ese es el mejor consejo. Empieza, asume. O sea, no lloriquees, no te des las vueltas, empieza. Y en ese empezar empiezas a resolver, a aprender haciendo otra vez. Y entonces aquí, bueno, ocurrió esto, el milagro, porque tú no puedes prever qué suceda después de esta quema. Te pasas 8 días metiendo leña al fuego, como en la vida, bebiendo, porque tienes que beber en las noches con los trabajadores, porque es una acción permanente, no es que vas de visita a la obra, no hay tal, tienes que estar ahí. Tienes que involucrarte con el proceso. Y esto, obviamente, te da esta experiencia, que además es lúdica, placentera, de tener un espacio histriónico, salvaje, ninguna persona que visita esta obra sale de ahí igual, sale afectado. Y obviamente no es lo mismo que entrar a cualquier departamento, que tú has entrado a millones, entras, sales y es uno más. Aquí hay una marca, hay una huella que obviamente se prevalece indeleble en el tiempo. Este es el plano en donde para ustedes el tema de las ideas, de los conceptos. Quito es la ciudad de la mitad del mundo. Estamos en la línea ecuatorial. Si tú paras una baliza, los días de equinoccio, solsticio, 21 de marzo, de junio, septiembre, diciembre, es el día sin sombra, ¿sí?
por tanto ahí aparece el calendario solar con la medición de la sombra hace 3000 años. Entonces, en Quito, trabajar la luz a casi 3000 metros de altura, que es una luz de una intensidad brutal que te quema, que te achicharra, y conducirla a través de un recorrido que empieza aquí y llega al espacio quemado que está aquí, ahí, y luego volver a abrir la luz como un reóstato que te vuelve a permitir descubrir el resto de espacios. Bueno, eso es magia pura. Entonces, obviamente, la arquitectura te lleva a esa posibilidad de ese, de ese recurso maravilloso de también generar recorridos, afectaciones, ¿no es cierto? Y entonces, imagínate tú, de aquí a acá, 0 luz, acá 100% luz afuera, y de acá empiezas a atravesar hasta que llegas a este patio que otra vez te da luz. Es una casa hacia adentro, es jugar con la luz. Entonces, ¿por qué no los arquitectos nos quitamos esta cosa del racionalismo, de la función, y empezamos a trabajar los otros temas? ¿Por qué no priorizamos, ¿no es cierto? A mí qué me importa que el baño no esté de aquí al fondo a la derecha, ¿no es cierto? O sea, si más importante es que si tú vas al baño, así sea cruzando las piernas, porque ya no te aguantas, ¿no? Pero llegas en un recorrido que hasta te olvidaste, porque es tan mágico el recorrido que cuando estás en el baño es un placer. Entonces, son otros lenguajes, otras maneras de hacer arquitectura. Y creo que está en nosotros aprender algo muy importante. Nosotros podemos hacer una arquitectura mucho más libre que los del hemisferio norte de lejos. ¿Por qué? Porque no tenemos tanta norma, tanta vaina prefabricada, no tenemos tanto condicionamiento. Tenemos los recursos ahí a la mano, pero los despreciamos. Entonces, en lugar de tomar esta opción, que es en Europa cuando te mandas a hacer un traje a mano, te cuesta la mitad de un ojo. Nosotros tenemos el sastre en la esquina y lo despreciamos. Yo hice una charla que la presenté en Milán porque era justo el sitio del diseño de la excelencia, y la charla se llamaba Armani o Mamani. Y claro, la gente irritada porque les parece una agresión, ¿no es cierto? Pero es cierto, incomodar otra vez. A mí no me interesa Armani, me interesa Mamani. Porque ahí está esa posibilidad de hacer con el recurso local cosas maravillosas que te cuestan la centésima parte de lo que debería costar la obra, y que además son un ícono, ¿no es cierto?, una huella que te dice sí es posible, ¿sí? Entonces, bueno, caminamos con eso. Ahí están los procesos constructivos, los hornos de ladrillo que siempre a mí me han fascinado y por eso se hizo esta quema. Ahí está arriba a la izquierda la señora Magdalena Armijos pisando la tierra, involucrada en el proceso, porque al comienzo yo pensé que la señora estaba loca cuando me dijo, yo hago las puertas. Y ningún cliente te dice, yo hago las puertas, ella misma te dice, mando a hacer las puertas o no sé qué. Un día fui a su casa, había desbaratado la cocina, tenía un ayudante, había puesto lo que llamamos allá unos serranos, que son estas prensas para ajustar los tablones, había juntado los tablones, estaba con el formón y el martillo en la mano y estaba tallando las puertas. Cuando tú ves esos ovarios dices, ay, o sea, vamos con calma, establezcamos una relación adecuada. Se hicieron apuestas en el entorno de que yo no soportaba un mes con la señora y finalmente hasta el día de hoy somos extraordinarios amigos. La obra, las texturas, la materialidad, la pintura con tierra, el manejo de la luz, el espacio interior donde empiezan a florecer las plantas, es tu mundo interior. Bueno, en esa casa, obviamente se produjo un encuentro con mi tío, el famoso pintor, en la Casa Cueva, el día de la inauguración, y en ese encuentro yo no había visto a mi tío durante 14 años porque esto es del 94 que se inaugura la Casa Cueva, y mi padre y mi tío se pelearon a muerte el año 80, nunca más se volvieron a hablar, y por lo tanto las familias establecieron las distancias que corresponden. Cuando
Osvaldo, en la inauguración de la Casa Cueva, aparece, y que yo no sabía que estaba invitado. Finalmente era la potestad de los dueños el hacerlo o no hacerlo, eran amigos. Ahí él se pega 2 tragos y para la fiesta y dice que yo era el arquitecto de la Capilla del Hombre. Y me endosó ahí públicamente el proyecto, y entonces yo le agradecí, pero le dije, mañana hablamos sin tragos. Porque yo sabía de la bronca con mi padre, etc. Entonces al otro día hablé con mi padre para un poco saber cuál era su posición y finalmente logré esa especie de anuencia porque yo no quería afectar la relación con mi padre como corresponde. Pero bueno, eso como antecedente a la obra de la capilla. Aquí está esto que se llama la Casa Puruchucu, que es una pieza ya de la nueva fase de mi vida. Cuando ustedes ven la historia de la humanidad es antes de Cristo, después de Cristo. En este caso es antes de Cueva y después de Cueva, porque el arquitecto Santiago Cueva inicia el trabajo conmigo en el año 2001 y esta es la primera obra con la cual nos encontramos. Esto es Puruchucu, la pieza emblemática de arquitectura civil en el Perú, a 30 kilómetros al noreste de Lima. Es una pieza que todo mundo, todo estudiante de arquitectura debería visitarla, debería analizarla, debería hurgarla, porque aquí hay las lecciones de arquitectura más fuertes que yo he recibido al menos. Yo no conocía esto salvo por una publicación de Gasparini que habla de la arquitectura inca y tenía el libro, una fotocopia, ni siquiera el original, y de repente cuando veo esta cosa digo, no, esto hay que conocer. Y cuando el cliente me pide hacer su casa, y me pide que la referencia, o él quería una casa como de hacienda, o sea, tenía mucha plata, haciendas. Yo dije, no nos vamos por el camino de la casa de hacienda, nos vamos por el camino prehispánico de Puruchucu, y corres el riesgo, porque puedes correr el riesgo de perder el cliente. Y entonces tú tienes que saber torear esas situaciones y conducir un proyecto, no forzando solamente a tu medida, sino también resolviendo lo del cliente, pero finalmente haciendo tu proyecto. O sea, porque si no terminas de la primera reunión en la cual te plantean unas revistas horribles, entonces quiero la puerta así, la ventana así, etcétera, y sale una chapucería inmanejable, ¿no? Entonces, ¿cómo conduces ese proceso? Aquí estaba la opción, me aceptaron la opción. Este es el plano de la ruina, en donde 3 cosas: un ingreso que no es funcional otra vez, no tiene, en la racionalidad occidental nuestra no sirve para nada, sin embargo es el elemento en el cual al ingresar en rampa de este ancho interior y de esta agudización de perspectiva llegas a un punto en el cual las paredes casi te topan y te obligan a mirar el suelo y el cielo y hacer una especie de gesto de reverencia antes de entrar a la casa, ¿sí? Pues son otros dioses, hay una arquitectura para los dioses y para los seres humanos, ¿no? Y siempre, a veces hay una dosis más en relación a los seres humanos, a veces una dosis más en relación a los dioses o a tus dioses. Y entonces esa arquitectura no tiene los órdenes de la racionalidad. Todo lo que está aquí con estas cuadrículas eran espacios cubiertos y lo demás eran espacios abiertos. Pero imagínate tú los espesores de estos muros, 1,5 metros, 2 metros de ancho, y mira cómo se resuelve la privacidad sin necesidad de puertas. No es que entras a la sala y descubres todo, vas aprendiendo a un recorrido, unas esclusas, ¿no? Ve cómo la arquitectura es mueble. La arquitectura te resuelve la cama, te resuelve el espacio del fuego, te resuelve la hornacina para tus dioses, te resuelve lo utilitario, etc. O sea, la arquitectura que no necesita de muebles. Y entonces, sin duda estamos frente a una sabiduría de otra arquitectura, de otro pensamiento que sí es importante estudiarlo, y lamentablemente nuestras universidades no lo hacen, porque le ponen el acento al modernismo, al organicismo, al constructivismo, al deconstructivismo, etcétera, etcétera, todos los istmos. ¿Y los nuestros? ¿Dónde están nuestros istmos? Entonces sí es una pregunta importante para quienes hacemos, digamos, docencia, investigación, etcétera. Bueno, esta es la obra, una pieza absolutamente ortogonal,
con una materialidad muy potente, ¿no es cierto?, con el acero, el ladrillo, la piedra, ¿no?, con esta planta en la cual vuelves a recuperar estos recorridos que te llevan en la agudización de la perspectiva hacia un árbol, un guavo maravilloso, las esclusas para poder ingresar a los espacios, o sea, el concepto, no la réplica, el concepto, cómo lo desarrollas, ¿sí? Y este es el espacio que además otra vez te habla del recurso local. En toda obra hay que cavar cimientos. Toda obra tiene que cavar cimientos para hacer plintos, vigas de cimentación, lo que sea. En este caso, cuando cavamos los cimientos de Puruchucu, nos encontramos que el suelo era durísimo y que tú con una barra y una suela podías cortar unos bloques que prevalecían así cortaditos. Y entonces los arrumamos, porque podía haber entrado la máquina y se llevaba... No. Empezamos a cortar a mano, otra vez el recurso local, porque además das trabajo, y es importante dar trabajo. O sea, tenemos mucha gente que necesita trabajar. ¿Por qué vas a meter una máquina que te hace en 5 minutos lo que pueden hacer personas durante una semana? Prefiero que se haga en una semana con mucha gente, ¿no? Depende del proyecto también, de las emergencias. Pero bueno, aquí los trozos de suelo están aquí. Y en el piso tienes unos ladrillos de 60 por 60 centímetros y 20 de espesor, quemados y diseñados solamente para esta obra. Otra vez el mamani, o sea, otra vez hacer con el recurso local. Y claro, esta pieza es tan contundente, además del espacio, la acústica, etcétera, que en el año 2002 tuvo el Premio Nacional de Arquitectura y creo que fue un honroso reconocimiento a estas búsquedas. En color, la pieza nueva, en blanco y negro el referente. Ahí está el guavo al fondo. El antiguo Puruchucu, el nuevo Puruchucu. La capilla del hombre. Esto arranca el 96 y termina el 2002. De hecho, esta es una obra emblemática, expuesta al mundo y al público, y fue proyectada en el estudio de pintura de Osvaldo Guayasamín. O sea, yo trasladé mi mesa de dibujo, mis escuadras, mi paralela al lugar, y así se inició un proceso de convivencia, diría yo, con el autor, con el artista, de una intensidad brutal, porque en unos 7 meses se dio el parto de esta pieza. Pero esos 7 meses fueron de parto realmente, porque el señor bebía como cosaco, tenía unas reuniones interminables con unos personajes que son de la locura. O sea, a mí me dio la posibilidad de conocer desde a Mercedes Sosa, a Silvio Rodríguez, a Fidel, etcétera. O sea, una locura. O sea, si no hubiera habido ese nexo, esta obra, claro, estaba al margen. Pero esas intensidades son intensidades, a veces es mucho, ¿no? La carga es demasiado, porque te descoloca de tu realidad, y obviamente a veces aprendes a esos no límites, ¿no es cierto?, que son complejos en la vida. Y bueno, aquí trabajamos, se hizo esta pieza, que es como botar una piedra en el cerro. Y vean ustedes que este es un proyecto del año 95, la obra empieza el 96, y después cuando yo veo las piezas de la Biblioteca España en Medellín, es el mismo concepto, pero ya es muchos años después, de estas piedras en el cerro. Y además esa piedra, la de Medellín, era falseta, porque toda la fachada estaba mal construida y empezó a filtrar todo el agua por dentro, y han tenido que cambiarle no sé cuántas veces. Esto es piedra de la mitad del mundo, ¿no? Aquí no hay mentira. Y entonces, bueno, esta pieza está ahí, tiene un elemento ordenador, porque igual todos estos proyectos deben tener ideas de por medio. Esta planta tiene una clarísima orientación este-oeste, norte-sur, porque hay una posición astronómica de la arquitectura, otra vez es arquitectura para tus dioses.
Tienes un eje axial que te atraviesa el proyecto y que pasa por este centro, que es el centro ordenador, y en el cual juntas metafóricamente cielo, suelo, dioses, seres humanos, sol con fuego. Y bueno, estás hablando de un lenguaje poético, pero estás hablando de arquitectura. Y tienes que plantearte cómo conduces tus procesos de diseño para también hacer poesía, porque ¿por qué no? ¿Sí? Y tienes una planta noble de un cuadrado de 30 por 30 y tienes aquí la parte de escaleras, ascensores, servicios que se generan en unos espacios de monitoreo, de control, etc. Y claro, esta pieza está bien construida. Y en el modelaje del ingeniero constructor le ponía este programa por el cual te hace que el sismo vibre hasta grado 10, ¿no es cierto?, y que no se caiga. Porque Osvaldo era así. Mi tío decía, yo quiero que la capilla dure 1000 años y hay que construirla para que eso sea así. Pero la suerte fue que el constructor que apareció entre 5 oferentes era un tipo al que yo no conocía, pero que era un señor mayor, más como casi 10 años más que mí, pero de unas fortalezas brutales. El tipo conocía el trabajo en madera, el trabajo en acero, el trabajo en hormigón, y esa sí fue para mí una maestría de construcción. Había sido formado una parte de su vida en Alemania, y de repente cuando yo entraba a esa obra tenía un equipo que solo barría. Iba por detrás de toda la obra barriendo y no había un clavo, no había un papel. Era como entrar a un hospital, así una cosa bestial la obra. Entonces todos los días tú te alucinabas por la belleza de lo que ibas haciendo. Eso es construir. A veces entras a una obra y encuentras el basurero, el desperdicio, el desorden. Todo esto era perfecto, salvo que él bebía más que yo. Y eso fue catastrófico. Lisi puede dar cuenta de mis jornadas para resolver un pequeño detalle. Era por lo menos una botella de Buchanan's, si no, no había detalle. Entonces yo creo que todos los honorarios nuestros se fueron en Buchanan's, así que es parte del proceso. El evento de la primera piedra, que estuvo, digamos, bajo la conducción de este chamán amazónico Sabino Hualinga, que obviamente te plantea también el cumplimiento del rito, de cómo tú pides permiso a la Pachamama para iniciar una obra que de todos modos tiene un porcentaje de irrespeto y de agresión. Y esta tradición, o sea, la hemos sostenido en muchas de las obras, porque creo que eso también te da una certeza respecto de otros temas que obviamente son más complejos, más difíciles de explicar. Abajo ahí aparecen los bocetos de Osvaldo que me entregó de qué es lo que quería hacer de la capilla. La materialidad, los volúmenes, otra vez la materialidad, arriba, esto es un proyecto que es muy austero, es producto de una gran minga latinoamericana. Se hizo un concierto que se denominó Todas las Voces Todas, que en Quito reunió a los cantautores más importantes de Iberoamérica, que durante 3 días cantaron para que se recauden los fondos para iniciar la Capilla del Hombre. Por lo tanto, la responsabilidad era enorme. Ahí estuvieron, de acá, estuvo Mercedes Sosa, estuvo también León Gieco, estuvo Piero, estuvo los Inti-Illimani, los Quilapayún, estuvieron Aute, Silvio Rodríguez, o sea, unos personajes universales que firmaron los planos, ¿no es cierto?, dejaron su huella y el aporte con el cual se hizo la obra. Y aquí está, más allá del canto también, el cobre donado por los trabajadores de Chile, la piedra de la mitad del mundo, el acero, el yeso, ¿no es cierto?, y el espacio central donde está este mural maravilloso que se llama El Toro y el Cóndor, que habla no del encuentro entre 2 mundos, sino de un otro mensaje, porque ustedes ven claramente cómo el cóndor está doblegando al toro, que es el animal que venía de España. El espacio central, donde otra vez aparece este eje axial ordenador, el mural de los Mitayos, que habla
de la desesperación de los seres humanos por encontrar la salida a la luz, a la libertad, a la equidad, etc. O sea, obviamente había que hacer un diseño arquitectónico ligado a la propuesta estética, artística, plástica, pictórica. Normalmente los artistas van a un sitio que ya está construido y tienen que poner el mural en esa pared o en esta. Acá el espacio está diseñado para acoger estas piezas que estaban pensadas de común acuerdo en el proceso de diseño, lo cual es una maravilla. Aquí aparece este pasamano, tiene un orificio de 8 metros 20, el hueco en el centro, y el pasamano, por lo tanto, si haces la fórmula para sacar el diámetro, vas a tener como 28 metros de perímetro, hecho en el sitio. Esta es una sola pieza, como una gran viga laminada, hecha con miles de piecitas de madera, lo cual habla también del amor y de la dedicación a la obra, porque tienes que ponerte ahí en sitio para que esto se haga a mano, de pieza en pieza, colada, ¿no? Ahí se va la vida, así que en buena hora que se vaya en buena onda. La escala. Nosotros no decidimos lo que te viene y de repente el año 92 es la única vez que yo he hecho una conscripción, llamemos, en el servicio público, en la administración municipal de la ciudad. Fui subdirector de planificación y director de proyectos. Y ahí, un día, con el alcalde de esa época, don Rodrigo Paz Delgado, montado en una de las líneas periféricas, apareció esta imagen de este gran vacío urbano, donde todo estaba urbanizado. Este es el sur de Quito, es la zona de los pobres de Quito, y claro, tenías unos barrios desarticulados, muy hecho pedazos. Aquí hay unos programas de vivienda oficial, una serie de cooperativas de vivienda, pero nada se junta lo uno con lo otro, y bueno, y este es un espacio rodeado de asfalto, que era un espacio de especulación inmobiliaria, o sea, iban a retasear, a vender, Cuando el alcalde me pregunta qué hacer ahí, yo le digo que la primera decisión era declarar de utilidad pública, son 300 hectáreas. Entonces me dijo que era comunista, que estaba loco. Le dijo, usted me preguntó, yo le respondo, y obviamente, ¿qué ocurrió? Que el tipo a los 3 días me llama, yo dije, debe ser para pedirme la renuncia, estaba complicado por lo dicho, y me dice, mira, he pensado en la barbaridad que me dijiste y acepto, voy a declarar de utilidad pública, ¿sí? Pero la condición es que tú dirijas el proyecto, y empezamos un taller internacional en donde estuvo un arquitecto de acá, Fermín Estrella. No sé si ustedes lo han investigado, es un personaje que trabajaba en vivienda social, ¿sí? Bueno. Y entonces, se hace este taller, se logra efectivamente el proyecto, es un proyecto enorme. Tienes aquí la propuesta en donde aparece por primera vez en Quito un desarrollo hecho desde el gobierno local para resolver cerca de 20.000 unidades habitacionales, ¿no? O sea, estamos hablando de alrededor de 100.000 personas, ¿sí? Para resolver un nuevo centro, una nueva centralidad, para resolver equipamientos y servicios para la población del Plan Quitumbe y de toda la zona sur, para articular la ciudad en base a estos ejes viales. Se respetan las quebradas, cosa que nunca antes se había hecho. Todas las quebradas en Quito se rellenaban y se afectaba el acuífero. Este es el primer proyecto que respeta quebradas y además separa aguas cloacales de aguas lluvias. Las aguas lluvias van a las quebradas, las cloacales a colectores marginales que van a plantas de tratamiento. Se plantean 14 kilómetros de ciclovías, se introduce transporte público y se deja el 37% de espacio verde para la ciudad. La norma establecía el 10%. Entonces, por lo tanto, sí creo que es posible una gestión política coherente que parte de la decisión de la declaratoria de utilidad pública y que te lleva al final a un proceso sostenible urbano en el cual estás dando opciones de vida y de vivienda a miles de personas de bajos ingresos. Entonces, la escala enorme. Luego, terminado eso,
aparece este otro proyecto que me encargan hacer el plan maestro del Parque Metropolitano de Quito. En este caso ya la cifra era mayor, son 675 hectáreas en lo que es el borde de la ciudad. Una loma, la loma de Huanhuiltagua, que tenía ya, era de propiedad de 400 propietarios que tenían destinado este territorio para un desarrollo inmobiliario de los edificios más caros y de los hoteles más caros de Quito. Por lo tanto, la decisión de declarar de utilidad pública esto fue guerra. Guerra porque en la prensa sacaban unos anuncios pagados por estos propietarios que hablaban de que se está atentando a la propiedad privada, que esto era una cosa bárbara, pero increíble, se aceptó la propuesta y nosotros hábilmente logramos que las escuelas y los colegios de la ciudad fueran los niños y los jóvenes con arbolitos a sembrar y a reemplazar los eucaliptos por especies nativas. Ahora este parque está visitado por cientos de miles de personas y que cuando caminamos por ahí yo me siento feliz porque finalmente ha sido una decisión sabia para la ciudad de Quito, a pesar de que aquí tenía yo a mi hermano y a mi tía que tenían propiedades adentro y que tuvieron que salir y obviamente me odiaron durante un tiempo, pero bueno, hemos logrado recuperar la amistad y la relación. Pero tú no puedes, por una situación privada particular, dejar de hacer lo que tienes que hacer. Entonces son temas obviamente otra vez ligados al tema de la ética. Trabajar en el lugar con los recursos, hay muchas muestras. Esto es una pieza que está en Esmeraldas, una zona de provincia de población afroecuatoriana. Ahí lo que existe es el bambú, la caña guadúa, y entonces haces estas locuras, ¿no es cierto?, con el apoyo de gente del lugar, obreros del lugar, y tienes estos efectos. Esto está frente al mar, ¿no? Entonces tienes la luz que rebota, que filtra con la caña, etcétera. Realmente es una arquitectura muy sencilla, pero muy, muy bella. Estas son unas casas en las cuales están nuestros 3 hijos y unos sobrinos, son 6 unidades que fueron diseñadas para 6 familias y que en realidad ahora viven 14 porque las necesidades son así. Y lo más importante de la lección que yo he recibido de este proyecto es que una pieza, cuando se diseña con la posibilidad de asumir nuevas funciones, es maravillosa. En este caso, aquí no tuvieron que botar paredes, de tumbar nada, y los espacios se han convertido en salas de danza, estudios de video, temas de talleres, vivienda, departamentos, etcétera, todo. Entonces aquí viven todos, son hippies, o sea, estamos rodeados de hippies, pero es una maravilla estar rodeado de hippies, ¿no? Porque te dicen una otra manera de vivir, y hay experiencias como uno de mis yernos, que es compañero de mi hija, que en una habitación de 2x3 hizo una vivienda para un pariente de él que necesitaba un espacio, y entonces con unos cables suspendió una cama en el aire y abajo hizo el espacio de trabajo y de visita y el bañito, y entonces rompió el esquema de que es posible hacer vivienda, ¿no?, en 3 metros cuadrados, o sea, la locura, 3x2, 6 metros cuadrados, perdón. Entonces, obviamente, todo esto ha pasado aquí y por eso es importante relevar este proyecto. Otros proyectos que tienen, obviamente, otro valor, ¿no es cierto?, son proyectos, claro, aquí, por ejemplo, la decisión fue dejar el corte del suelo presente en el espacio más importante de la casa. Entonces, este es un muro de tierra cortado a mano y que respira y vive. Por lo tanto, cuando llueve mucho te aparecen los musgos, los hongos, gotea el agua, y cuando no se seca, pero eso es vida y te da a ti la relación con un elemento vital dentro de tu casa. Eso es lo mejor que pasó en este proyecto. Y claro, la grada, ustedes verán esos diseños rarísimos con tensores, siempre experimentando cosas, locos de atar, que bueno, si se nos va la vida, pues que se nos vaya haciendo locuras que a la final quedan, ahí van quedando estos experimentos. Este proyecto por fuera.
Este otro es muy bello también, era una antigua fábrica de clavos, ahora se ha convertido en un espacio de exposición, de pasarela, de conciertos, etc. Y vean ustedes cómo aquí se recuperó la madera del techo original, hay mucho metal trabajado artesanalmente, toda esta cosa, la carpintería metálica. Las piezas de madera son piezas que estaban aquí en el entretecho, se las trabajaron, se las reciclaron. Es decir, el reciclar, el reutilizar, o sea, también es parte fundamental de las propuestas que tenemos que hacer ahora. A veces somos muy ligeros cuando vemos algo y tumbe, hagamos otra cosa. O sea, veamos qué valor tiene, qué se puede usar para evitar seguir produciendo tanta contaminación. Otra casa, que esta tiene otras historias porque tiene unas coincidencias brutales, tiene 7 planos de fachadas, 7 niveles, todo era 7. Y no nos habíamos dado cuenta hasta que terminó la obra. Empezamos a ver y tenía todos estos 7, 7, 7, 7, y bueno, son hallazgos que están en la casualidad, pero que son importantes. Esta es la otra imagen. Las texturas son pinturas de tierra igual. Esta casa vamos terminando, es una casa de ladrillo, terminada hace un año atrás, con el ladrillo artesanal, el que se hace en horno, a mano otra vez, o sea, volver otra vez al comienzo, ¿cierto? En esta cosa de la búsqueda. Miren los espacios tan bellos que se logran, ¿no? La amabilidad, la calidez, ¿no es cierto? O sea, esto es complejo, pero es estar en la obra todos los días. Y claro, yo tengo aquí que agradecerle al después de Cristo, a Santiago Cueva, que no está acá, pero si yo estoy acá es porque él está ya trabajando, ¿no? O sea, es increíble, pues tienes que llegar también a establecer una relación de amistad y de trabajo que te permite tener la certeza de que si estás fuera no pasa nada, porque si no es imposible. Entonces este muchacho es un constructor magistral que es capaz de ir hasta el último milímetro y garantizar que todo funcione, y además en una relación con los clientes que es envidiable, o sea, que le quieren, le adoran, Este es un detalle de esa escalera, que es el que lo pusieron acá en el afiche, que lo vi en la entrada, gracias por el diseño, maravilloso. Y bueno, ahí está, o sea, es como combinas el ladrillo artesanal, el acero, la madera, la entrada de la luz, entonces parece una pieza escultórica, parece una cosa de una geometría. Y bueno, es eso es, dice que los dioses están en los detalles. Creo que algo de eso pasa por aquí. Esta es otra pieza en donde hay una historia con el metal que no la voy a repetir porque mi mujer ya me... Entrando a esta casa, la digo, en todas las obras siempre tú haces un baño bien hecho para que los trabajadores, una zona para comer, etc. Y en esta casa entro y había un olor a urea, orín brutal. Los obreros se habían orinado ahí en el garaje de esta casa, y entonces yo le digo al maestro, furioso, a ver, préndame la luz porque esto no es admisible. Entonces prenden la luz y vemos que las planchas de acero que estaban destinadas a estas puertas, encima se habían orinado los maestros. Entonces yo protesto y pero en la protestada me doy cuenta de que la urea había provocado unos grabados en las planchas de metal. Entonces digo, a ver, pongámonos en fila y orinemos todos. Entonces otra vez el recurso, ¿no? propio. Entonces hicimos esta especie de lo que yo llamo la proporción urea. Y fue lindo porque tú ves cómo efectivamente aparecieron estas vetas y después las consolidamos, ¿no? Y aquí no se ve, pero esas láminas parece cada uno un cuadro de un artista contemporáneo, hecho no con la mano, pero los espacios de esta casa que son muy bellos. Esta es una familia que yo le tengo un particular afecto. Creo que esta relación con los clientes es muy importante, el tratar de que tus clientes finalmente se conviertan en tus amigos de toda la vida, ¿sí? Tengo un solo caso de un tipo que me estafó, que hasta el día de hoy no aparece,
pero él lleva en su conciencia esta barbaridad. Los demás, todos te invitan a su casa, compartes, y eso es una maravilla porque son parte de tu vida, ¿no es cierto? Y en este caso le tengo mucha gratitud porque este señor ya se murió, pero él me compró un número de ejemplares de este libro de manera anticipada como una forma de financiar la publicación, o sea que hay gratitudes. La austeridad, esto es un sitio que tenemos con Lisi frente al mar, es caña partida, se llama latilla, caña guadúa, unas piedritas de madera, una maquita y nuestros arbolitos. Imagínense en el privilegio, no necesitas nada más, o sea, todas estas locuras, opulencias, no necesitas más que una buena compañía, ¿no es cierto? Yo soy ronero, ustedes un buen vino, ¿no? Y lo demás está, o sea, nada más, porque creo que son espacios idílicos. A veces tenemos unas necesidades de 10.000 cosas para llenarnos, y este es el ocaso, como el ocaso de la vida de todos en este sitio, y creo que eso devela el ocaso potente, vigoroso, de poder decir y hacer cosas que antes no puedes hacerla porque tienes un montón de circunstancias, de limitaciones. Y en este ocaso aparece mi primer nieto, que flota, porque si tú ves, está elevado, sus 2 pies no tocan el suelo. Yo no sé cómo logré esta foto, es una cosa, pero habla de toda esta sensación, diría yo, de libertad, del inicio de la vida, y yo pienso que así hay que ser, o sea, levitar sobre esa realidad, tener esa capacidad de búsqueda, de creatividad, de felicidad, de alegría, porque tampoco nos vamos a pasar la vida lloriqueando. Entonces, termino con esto porque dice: libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar. Y esto es de Galeano. Aquí está el equipo y fin de la película. ¿Sí?